Estás en tu trinchera poniéndote a cubierto del fuego de un francotirador enemigo. De repente, las balas se detienen y todo se queda en silencio. Decides asomar la cabeza para ver qué está pasando y... estás muerto. El francotirador enemigo inteligentemente se detuvo para llamar tu atención, hacerte salir de tu posición y darte un disparo limpio en la cabeza. Tu baja prematura podría haberse evitado con la ayuda de un señuelo de francotirador, una interesante y muy inteligente táctica contra francotiradores. Los francotiradores son la herramienta perfecta para infundir miedo en el enemigo y para inmovilizar grandes cantidades de tropas a expensas de un solo soldado. A lo largo del tiempo se han creado nuevas formas de contrarrestar a los francotiradores y uno de esos primeros métodos ha sido el uso de señuelos de francotirador. A pesar de su tradición en la historia popular, es discutible cuán efectivos son los señuelos de francotiradores en el campo de batalla. Si bien es cierto que ha habido algunos usos efectivos de estos en el pasado, su utilidad hoy en día es mucho menor, pero sigue siendo una herramienta que podría salvarte la vida. Cuando las guerras eran menos avanzadas tecnológicamente, en realidad funcionaban bastante bien. Durante la Primera Guerra Mundial vieron un uso sostenido cuando los francotiradores comenzaron a ser cada vez más comunes y las escuelas de francotiradores iniciaban a ser cada vez más importantes y numerosas. Los francotiradores desempeñaban varias funciones. Una de las principales era dar de baja a los oficiales enemigos y obligar a los soldados a mantener la cabeza gacha en una trinchera para ocultar los movimientos de sus propias tropas. En la Primera Guerra Mundial los francotiradores también eran increíblemente difíciles de detectar. Era casi imposible atacarlos porque nadie podía estar seguro de su ubicación. Al principio, el ejército imperial alemán fue el único que consideró seriamente los rifles con mira, y tan pronto como los británicos y los franceses fueron conscientes de los éxitos alemanes con los rifles de alcance, también lo introdujeron en sus propios ejércitos. Al principio se analizó la cuestión de que tendría que haber algún tipo de técnicas ideadas para descubrir la ubicación de los francotiradores, pues no puedes luchar contra lo que no puedes ver. Así, el sistema de señuelos de francotirador se desarrolló en la Primera Guerra Mundial para resolver este dilema, mientras que también se definió que la mejor arma para encontrar y eliminar a un francotirador era y sigue siendo otro francotirador. Por su parte, la mayoría de los soldados de infantería en la Primera Guerra Mundial no podían darse el lujo de cazar a uno personalmente, pues sus habilidades y armamento eran muy limitados. Pero lo que podían hacer era identificar la ubicación del francotirador enemigo y luego atacar el área con fuego de artillería. Para tratar de averiguar dónde se encontraba el francotirador, primero debían presentar un objetivo atractivo. Poner un maniquí completo al descubierto sería seguramente obvio, pero crear una cabeza de papel maché que se asomara a la vuelta de una esquina o por encima de una trinchera podría ser bastante tentador para las agudas habilidades de un tirador de precisión en la Primera Guerra Mundial. El papel maché era un material muy popular antes de la guerra y se usaba para hacer muñecas y varios componentes para parques de diversiones, carnavales y exposiciones. Para hacerlo, consistía en cortar trozos de papel reforzado con cualquier tipo de material adhesivo, ya fuera pegamento o almidón. Además, era barato y muy bueno para moldear. El trabajo de hacer cabezas señuelo con papel maché fue confiado a unidades de camuflaje. Los escultores que trabajaban en estos talleres fabricaron una inmensa variedad de cabezas señuelo con gran precisión y semejanza a las cabezas humanas reales. Se prestó especial atención a dar forma a los detalles de la cara y a colorear la cara para que pareciera piel real. En aquel entonces, las cabezas de papel maché, aunque tenían su grado de realismo, para nuestros ojos modernos no serían nada realistas, pero debemos entender que las miras o visores de los francotiradores tampoco eran tan avanzadas, así que cualquier cosa con forma humana era un posible objetivo. Combina ese hecho con el mal tiempo y la privación crónica de sueño de los francotiradores, y ese proyecto de arte de papel maché empieza a parecerse bastante a un humano. Para hacer el truco aún más tentador, los soldados vestían la cabeza para parecerse a un oficial de su ejército. Estos objetivos serían muy tentadores para los francotiradores, ya que eliminar un oficial podría dejar esa sección de la línea sin líder. La cabeza se colocaba en un área donde se sospechaba que el francotirador del ejército enemigo estaba presente. Esto se hacía normalmente antes de pasar a una nueva zona o a un objetivo importante con un gran número de tropas. La razón para hacerlo era muy simple. Si no se identificaba la presencia de un francotirador, un gran cuerpo de tropas marchando hacia una nueva área podía dar al francotirador enemigo abundantes objetivos, que podrían causar el caos entre las líneas amigas. Las cabezas de papel maché se pegaban normalmente en un palo largo para poder levantarlo con seguridad sobre el parapeto. En el caso de que el francotirador cayera en el truco de la cabeza de papel maché, probablemente no terminaría bien para él. Después de disparar a la cabeza, incluso si fallaba, el otro lado podía confirmar dos cosas. La primera era el hecho de que había un francotirador presente, y la segunda era su ubicación.
Aunque puede parecer difícil determinar dónde está exactamente un francotirador, con solo mirar un blanco de tiro puede hacerse, es muy sencillo. Déjame explicarte. El concepto en sí mismo se basa en el teorema de Pitágoras. Mirando el ángulo de la herida de entrada en la cabeza falsa, un soldado podría dibujar una distancia en línea recta desde donde el maniquí estaba mirando y determinar un ángulo aproximado desde allí. Luego, un soldado tendría que contar cuántos segundos pasaron antes de que se oyera el disparo impactando. Debido a que las velocidades del rifle de un enemigo eran una cantidad conocida, se podía determinar la distancia aproximada calculando la rapidez con la que la bala se moviera en un segundo. También podían determinar una segunda distancia y ángulo usando un punto de anclaje conocido, como por ejemplo un edificio o un árbol. Matemáticas básicas, mis amigos. Julio Profe estaría muy orgulloso de todos nosotros. Los soldados tendrían entonces dos distancias y dos ángulos, haciendo el cálculo simple para determinar exactamente dónde estaba el francotirador. Los señuelos se usaron con gran éxito y los francotiradores enemigos comenzaron a recibir fuertes bajas. Sin embargo, pronto los francotiradores enemigos comenzaron a darse cuenta de lo que se trataba el truco y comenzaron sus propios métodos de uso de los señuelos contra los mismos soldados que los empleaban. Uno de los métodos que los francotiradores desarrollaron fue apuntar a propósito a los señuelos de los francotiradores cuando sabían que eran señuelos y tenían un segundo francotirador esperando que apareciera el enemigo. Pronto, los soldados comenzaron a ser más sabios con estos trucos y desarrollaron su propio método para contrarrestar la contramedida. Todo un juego de inteligencia y creatividad entre ambos bandos. Una de las formas en que comenzaron a hacer esto fue hacer que los señuelos parecieran más reales, vistiéndolos con uniformes, poniendo un rifle junto al maniquí y otros pequeños detalles para hacer los señuelos más atractivos. Uno de los más creativos fue la adición de cigarrillos encendidos unidos a un tubo quirúrgico. Un gran número de francotiradores fueron víctimas de estas creativas y efectivas estratagemas. Otros métodos consistían en que algunos francotiradores usaran árboles falsos, ya que los campos de batalla generalmente estaban llenos de troncos. Estos árboles artificiales se usaron como puestos de observación o de francotirador y fueron hechos por el artista Solomon Joseph Solomon. Los caballos, por su parte, también tuvieron un gran papel en la Primera Guerra Mundial. Formaban parte de las cargas de la caballería y eran el medio principal para tirar de las ambulancias en terrenos fangosos, así como para transportar armas, municiones y alimentos para todos los combatientes. El campo de batalla estaba lleno de cadáveres de caballos, así que el papel del falso cadáver de caballo fue diseñado para evitar que despertara sospechas. Fue un maniquí muy utilizado por el bando francés. Estar en el maniquí de caballo era muy arriesgado porque el reconocimiento aéreo enemigo que volaba sobre él podía notar que era falso, así que después de un tiempo este método se volvió obsoleto. Uno podría preguntarse por qué un francotirador podría ser víctima de un objeto inanimado, como explicó Vasily Zaitsev, uno de los francotiradores más famosos y letales de Rusia antes Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, el francotirador puede detectar fácilmente un señuelo y no dejarse engañar por su presencia. Zaitsev advirtió contra esta tendencia natural para que los francotiradores se atengan a su instinto de que, si creen que un objetivo parece un maniquí, es un maniquí. A medida que los avances en miras telescópicas aumentaban, la probabilidad de que un enemigo detectara un señuelo también aumentaba. Durante la invasión estadounidense a Irak en 2003, los soldados estadounidenses informaron que los militares iraquíes emplearon señuelos vivos para alejar el fuego estadounidense de los soldados iraquíes. Estos escudos humanos eran civiles encargados de enmascarar los movimientos de los iraquíes y fueron utilizados para evitar la increíble ventaja tecnológica y militar de los Estados Unidos y obligar a sus francotiradores a pensar dos veces antes de disparar. La principal razón para mejorar los métodos de contrafrancotiradores ha sido el aumento de la inteligencia de campo y las técnicas de recolección de información. Sensores térmicos, mejores aeronaves, vigilancia de drones e inteligencia humana ayudan a determinar si el objetivo es humano o no y hacen que los señuelos falsos tengan muchas menos probabilidades de éxito. Un maniquí de papel no emite la misma cantidad de calor que un humano, por lo tanto, los rifles de francotirador con equipo moderno pueden determinar fácilmente si el objetivo es real o falso. Aunque esta táctica ha caído en desuso en los ejércitos de estilo occidental, todavía es utilizada en cierta medida por otros ejércitos. Durante la guerra dirigida por los sauditas en Yemen, se ha informado que se han utilizado maniquíes de papel maché para derrotar y eliminar a los francotiradores hutíes.
Pero los señuelos también han evolucionado. Un nuevo dispositivo portátil llamado PackBot ha sido creado para detectar el rumbo y el alcance de la bala de un francotirador. El dispositivo utiliza la misma técnica de cálculo de la distancia de la bala combinada con la creación de una fórmula angular sobre la procedencia de la bala. El PackBot ya ha sido utilizado tanto en Irak como en Afganistán con informes favorables del campo. En las pruebas se demostró que podría predecir el rumbo y el alcance de un tirador con una precisión de hasta 94% en varios calibres de rifles y pistolas comunes. Eso es bastante impresionante. Por si fuera poco, el arte previo de detectar desde dónde disparó un francotirador se ha convertido en una ciencia dedicada. El ejército de los Estados Unidos ha estado organizando regularmente un simposio anual de acústica desde 1992 y han convertido todos los datos de los francotiradores que disparan en datos fácilmente utilizables. Una de las principales formas en que lo han hecho es usando luz infrarroja y recolección acústica. Al establecer una colección acústica alrededor de las zonas urbanas, los usuarios pueden recoger instantáneamente datos sobre el lugar de donde vino un disparo. Además, las cámaras de infrarrojos pueden decir fácilmente la trayectoria y la ruta de vuelo de una bala. Ambas tecnologías combinadas han demostrado ser muy útiles para el ejército de los Estados Unidos y otros durante muchos años. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a Armapedia y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.